Hola a todos otra vez, mi nombre es Víctor, este es el segundo video tutorial de introducción al R. En este video vamos a ver básicamente indexación de objetos, gráficas y bucles. Les pido disculpas que en el video anterior se me olvidó cambiar el tamaño de la letra, entonces vamos a empezar por ahí. Nos vamos a Tools, en Options, Appearance, pues 140, pongámosle para se vea mejor y ahí ponemos apply. Bien, empecemos. eh, Empezamos por indexación. A ver, entonces en la indexación, en el video anterior ya habíamos visto cómo crear algunos objetos básicos como vectores, listas, data frames y ese tipo de cosas. Entonces, digamos que yo creo este vector y que tiene 4 valores. Entonces, si yo quiero extraer los elementos del 1 al 3, los elementos 1 y 3, perdón, le doy ¿qué le doy como argumento dentro de los corchetes? Le doy un vector que me dice que un vector que da la posición 1 y la posición 3. Entonces de esa manera me va a dar 1.2 y 0.4. Ahora, acá en la línea 15, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando un vector B, ¿sí? Un vector B. Recuerden que corro las cosas con Control R en Windows y con Command Enter en Mac. El vector B, que tiene de información, tiene el valor 3 y el valor 4. Si yo le pongo el vector B dentro de los corchetes después de Y, lo que va a hacer es darme la posición 3 y la posición 4, o sea, me va a dar 3.9, perdón, el 0.4 y 0.2, son la posición 3 y 4. Aquí es importante notar que la indexación en R empieza a partir del 1, ¿sí? A diferencia del C, por ejemplo, que empieza a partir de 0. Ahora, digamos, yo tengo este vector de aquí x que tiene 4 valores igual y yo aquí puedo extraer valores duplicados. Por ejemplo, yo quiero extraer 2 veces el valor de 4, entonces le pongo que quiero el 1, quiero otra vez el 1 y quiero el valor 3, o sea me va a dar 1, 1, 17. Y el vector y contiene los valores 1, 1, 17, perdón, 4, 4, 17. Bien, ahora tengo yo este vector z. Y si yo quiero coger todo el vector menos menos el primero, le pongo menos 1. Entonces me arroja el 12 y el 13. Ahora, si yo quiero menos de 1 y menos del 2, me va a arrojar el 13. Que sería lo mismo poner, por ejemplo, que me arroje solamente el final, ¿verdad? Esto sería, por ejemplo, el final sería el 13. Y va a arrojar también el valor de 13. Como también le digo el final, digamos que yo tengo, no sé exactamente cuántos elementos tiene Z, si está muy grande, entonces yo quiero que me arroje desde el 1, o sea, quiero todos menos del final. Entonces quiero desde el 1 hasta el length Z. Recuerden que length Z, veamos acá, es el tab para que me aparezca la opción. Length Z es 3, o sea, es la dimensión de Z, tiene 3 valores. Entonces quiero que me recoja desde 1 hasta la dimensión de Z menos 1. Entonces me va a arrojar solamente los valores del 1, la posición 1 y la posición 2, menos del final. Ahora lo mismo que hicimos hace rato, también funciona, o sea, me arroja todos menos del final. Como se darán cuenta, pues esta segunda versión es un poco más elegante. El operador 2 puntos. Este operador 2 puntos, como ya lo hemos visto, pues me sirve para generar una secuencia, por ejemplo, del 4 al 8. Entonces me arroja los valores del 4, 5, 6, 7 y 8. Sin embargo, hay que tener algunas consideraciones a veces con este operador. Digamos que yo tengo este vector i que tiene el valor de 2. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo esta expresión de aquí. La corro y les explico. Tengo esta expresión de aquí. Miren, ¿qué me está diciendo acá? Quiero los valores del 1 a i, o sea, del 1 al 2,
Y a esos valores les está restando menos 1. ¿Por qué? Porque 1 menos 1 es 0 y el 2, que es el final, menos el 1 es 1. Es como si yo tuviera entonces este paréntesis aquí. Del 1 al 2 y a esos valores les resta 1. Otra opción es coger del 1 al final, que es 2 menos 1. Eso sería del 1 hasta el 1. Por lo tanto, simplemente va a imprimir 1. Bien. Secuencias. Ya vimos un poco de secuencias y repeticiones, pero vamos a dar un par de tips más también con este tema. Como recordarán, simplemente en secuencias yo doy el valor inicial, el valor final y el número de pasos que separa los valores. Por ejemplo, aquí separa 3 unidades entre 12 y 15, 18 y hasta el número 30. Puede ser también usado con decimales, ¿sí? Para que existan 10 separaciones desde 1.1 hasta el 2. Quizás esto nos sirva para generar escalas en un gráfico, por ejemplo. Aquí, en la línea 38, estoy creando un vector y que me imprima. Recuerden, el punto y coma es para que poder generar dos instrucciones en una misma línea. Entonces digo que genere el vector X y también lo imprime. 5, 12 y 13. Fíjense, si es que yo le pongo como argumento a la función sec un vector, ¿sí? Si yo le pongo como argumento un vector, lo que va a suceder es que me va a generar una secuencia de las posiciones, es decir, me va a arrojar un vector que sea 1, 2, 3. Veamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3 es lo que arroja al aplicarle sec dentro de un vector. Esto puede ser necesario para cuando veamos bucles. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy creando un vector X que es nulo, o sea que no tiene elementos, y que lo imprime. Efectivamente, X es nulo. Si yo hago una secuencia sobre X, ¿sí? Fíjense, la secuencia sobre X no me da ningún resultado. Incluso puedo mirar la dimensión de X, de la secuencia de X. Y la dimensión de la secuencia de X es 0 porque no tengo nada ahí dentro. Bien, repeticiones. En las repeticiones, como habíamos visto, yo tengo que darle el número, por ejemplo el 8, y cuántas veces va a repetirlo. O sea, aquí me va a repetir 8 4 veces y lo imprimo. Ahora, existe también este tipo de repeticiones, por ejemplo en la línea 46. Fíjense, ¿qué está haciendo? Está repitiendo todo el vector 3 veces, ¿sí? Pero obviamente la dimensión será 9. Veamos, voy a copiarla nada más y digo, ¿cuál es la dimensión de esto de aquí? Es 9. Ahora, también existe una opción dentro del rep que es importante, que es que se intercalen bajo un determinado separador. Por ejemplo, el 5 me va a repetir 2 veces, el 12 2 veces y el 13 2 veces. ¿Sí? Esto también es importante a veces cuando se quieren generar vectores de algún tipo. Existen un par de funciones también que se debe tener en cuenta, como str. Str es el diminutivo de structure. ¿Y qué es lo que me da? Vean, corramos este str. Str me dice structure, o sea, structure de estos valores. Me dice que es un objeto numérico que va del 1 al 4 y que esos elementos son estos de aquí. ¿Ok? Si ustedes ponen, por ejemplo, str sobre un data frame, les va a salir algunas cosas numéricas, otras que son listas y así. Es bueno para saber qué tipo de valores generalmente más dentro de un data frame, pero se puede usar para cualquier objeto. Type of, lo que me dice en cambio es, digamos, el contenido que tiene el objeto X. Ya sabemos que es numérico, ¿sí? Ya sabemos que es numérico. Ahora, el type of, si ustedes se fijan, lo que me dice es que es un tipo numérico, pero es double. O sea, que puede almacenar
decimales. Pero por ejemplo, digamos que yo quiero saber un type of, si por alguna razón yo quiero generar valores enteros, lo que más se asemeja a un integer en R es, por ejemplo, la secuencia con el operador dos puntos. Por ejemplo, 4, 2 puntos, 6. Ah, perdón. 4, una forma de hacerlo es 6, digamos, 6, L mayúscula. Este L mayúscula le dice a R, lo que estás trabajando es un número entero, ¿sí? Entonces, fíjense, 6L es un número entero, que es diferente de un double. Para algunos, digamos, a veces cuando se manipulan funciones ya con un poco más de, de cuidado, a veces es importante tener clara esta diferencia, que algún contenido de un objeto es un entero o es una variable double. Bien, entremos a las gráficas. En las gráficas vamos a ver un poco de funciones gráficas, aprender algún vocabulario, digamos, por decirlo de alguna manera. Las funciones gráficas, un par de ejemplos y un poco de bucles también para terminar. Las funciones gráficas. Existen un montón de funciones gráficas en R. En realidad, profundizar a bastante detalle en este campo, pues tomaría mucho más tiempo del que está previsto este módulo, pero pues esta será una introducción interesante. Para ver un poco el poder, digamos, no total, pero una demostración interesante, aplicamos este comando que se dice demo graphics. Demo graphics. Me pide que aplaste enter. Fíjense, pues me va a seguir arrojando gráficas, ¿no? Quizás como le hice más pequeño, lo voy a ampliar un poco acá. Entonces, son algunos tipos de gráficos que R está en la capacidad de hacer. Como les digo, este es simplemente una demostración. Es mucho más potente de lo que ven acá, pero pues es interesante mirar estas pequeñas demostraciones del paquete. ¿Sí? Seguimos dando enter para ver algunas gráficas ahí de demostración. Bien, entonces eh, recordemos que era un objeto. Un objeto era una cosa que tenía información, o sea, datos, que tenía un nombre y además que yo pueda asociar operaciones, sumar, restar y ese tipo de cosas. Entonces, si es que algo cumple esas tres opciones, eso es un objeto. Ahora, una gráfica en sí no es un objeto, ¿sí? Una gráfica no es un objeto per se. Eh, ¿Por qué? Porque no es que yo almacene esos datos, sino se va eso a un interfaz gráfico. Sin embargo, bueno, existen un par de excepciones. Por ejemplo, en R existen estas opciones que se llama ist o barplot, que producen también resultados numéricos, ¿sí? Que en su momento les explicaré también. Sin embargo, en general, un gráfico no es un objeto como tal. Ah, Existen dos tipos de funciones gráficas, la función gráfica de alto nivel y la función gráfica de bajo nivel. ¿Qué es una función gráfica de alto nivel? De alto nivel simplemente es la forma de que se le ocurrió llamar a aquellas gráficas que son creadas, por ejemplo, ¿qué es una función gráfica de alto nivel? Donde ustedes ven que aparece aquí un gráfico, eso fue generado por una función gráfica de alto nivel. Y una función gráfica de bajo nivel es aquella que me permite agregar cosas al gráfico que ya está aquí desplegado. Por ejemplo, yo quiero agregar un título, un puntitos, flechas sobre el gráfico que ya está aquí. A esas funciones gráficas se les llama de bajo nivel.
También se puede determinar algunos parámetros gráficos con la función par, ¿sí? Por ejemplo, par, veamos algunas cosas. Esta función es bastante extensa. Nosotros vamos a usarla en un par de cosas en particular, pero aquí yo puedo determinar algunos parámetros gráficos, digamos, de, de lo que quiero desplegar, como los márgenes, por ejemplo, ¿sí? Si quiero algún tipo de escalamiento en los ejes, digamos, el tamaño de letra con respecto del título, del subtítulo, los colores. O sea, es bastante extenso y pues deberán revisarlo con un poco más detenidamente esta parte. Sigamos. Como les decía, las funciones gráficas de alto nivel son las que generan per se el gráfico. Algunas de ellas, digamos, las más relevantes para esta introducción serían eh, todo lo que es plot, por ejemplo, plot de una sola variable, plot de dos variables, que serían pares ordenados, el pie, ¿sí? Que sería un gráfico circular, el box plot, un histograma y un bar plot, que es un histograma de los valores también de x. A diferencia de list, que es de las frecuencias de x, ¿no? También tenemos algunas opciones, ¿sí? Como ustedes se habrán dado cuenta, las funciones, en general, cualquier función tiene opciones. Las de alto nivel también tienen un montón de opciones, sin embargo, digamos, un poco las que más se utilizan son las que les estoy poniendo acá en este recuadro, que es add, por ejemplo. Si yo tengo una opción dentro de una función va después de la coma, ¿sí? Add es para agregar, para superponer un gráfico sobre otro. Access es para ver si es que quiero o no que se dibujen los ejes. El tipo, que vamos a verle más detenidamente, pero por ejemplo, P significa puntos, L líneas, H líneas verticales, S es como una escalera, y de la forma en que yo quiero representar los datos. Xlim y Ylim son los límites, ¿sí? Los límites de los ejes. Main es para agregar el título principal y sub es para agregar un subtítulo. Empecemos con entonces plot. Veamos, vamos a graficar un plot de una variable de una secuencia x que va de 1 al 20 en pasos de 1. Y luego un plot que es la secuencia de 30 a 40 en pasos de 1, pero en y. Entonces con el mismo x que ya creamos acá, pero con y, para ordenar. Entonces empecemos con una variable que se genera. Vamos a salir de acá. Acá se quedó, a veces se queda acá con algunos parámetros predefinidos de lo que usamos en Demographics. Entonces para poder salir de esta opción, pongamos set dev.off, ¿sí? Este dev.off es para que los dispositivos gráficos vuelvan a los parámetros normales, ¿sí? Entonces dev.off cuando a veces hay algún problema, se queda parametrizado de alguna manera, ponemos dev.off para salir. Ahora sí, entonces tenemos x que tiene estos valores, generamos el gráfico y fíjense qué es lo que hemos generado acá. Hemos generado un gráfico que tiene los valores en x son los ordinales, ¿sí? Los que se están graficando en y son los que les pasé como vector, pero en x son los ordinales, ¿sí? O sea, va siempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿de acuerdo? En x, ¿cuántos elementos tengo? Fíjense. En x yo tengo 11 elementos porque es del 10 al 20 en pasos de 1, ¿sí? Ahora, en el gráfico de dos variables estoy creando un nuevo vector y, que
que será el par ordenado de X, por ejemplo. Cbind ya vimos en el video anterior, es para poder concatenar dos elementos. Fíjense. Aquí que tengo elementos, o sea, aquí qué par ordenado es 10, 30, 11, 31. Esto debe ir graficando. Es una línea, ¿cierto? Debe irme graficando. O los puntos que estarían sobre una misma línea. Entonces, fíjense que hago un plot de x, y. O sea, de hecho podría simplemente, pongamos primero simplemente esto. Un plot de x y de y. Y lo que he generado en cambio son un gráfico muy parecido, pero la diferencia, si ustedes se dan cuenta, es que ahora en el eje x ya no tengo los valores ordinales, sino ya son los valores que corresponden al par ordenado de x y en y el par ordenado de y. En la línea 68 del código, aquí he puesto una opción que es el título, ¿sí? Son pares ordenados de los objetos x de y. ¿Sí? Entonces me va a generar el título acá arriba. Veamos un gráfico de Pi. ¿Sí? En un gráfico de Pi vamos a ver algo parecido a esto. Por ejemplo, vamos a ver ¿dónde está? Acá está el Pi. En el gráfico de Pi vamos a ver algo parecido a esto como resultado. Les voy explicando en el código. Primero, genero un zPi, que es un vector, ¿sí? Obviamente tiene que ser un vector de suma 100, entonces 20 más 40 más 10 más 30 suman 100, y podría ya graficar directamente el pi, ¿sí? Bien, entonces aquí yo tengo los colores predefinidos que me arroja. Ahora, sin embargo, quizás yo quiero customizarlo, que quiero personalizar esto, entonces genero un vector, por ejemplo, de nombres, ¿sí? Y yo le doy nombres al vector zPi, o sea, 20 va a ser soltero, 40 va a ser casado, 10 va a ser viudo y 30 va a ser divorciado. Entonces, ahora el vector zPi ya tiene nombres, fíjense. Por ejemplo, yo pongo names zPi y me tiene que arrojar que el vector, los nombres del vector zPi tienen estas características, estos labels. Ahora, grafico nuevamente. Ahora ya no me, fíjense, ya no me grafica ya no me puso los números, ahora me puso el orden de los números, no me puso las etiquetas, los labels. Ahora bien, ¿qué tal si yo quiero agregarle color? Entonces le pongo coma, una opción de colores. Voy a dar acá un enter para que se vea lo demás. Entonces esto es lo que yo estoy corriendo, fíjense. Le doy el vector de datos, quiero colores, ¿sí? Colores específicos y una etiqueta. Corro y me dio un colores específicos, el valor de acá, el título y los colores específicos, como habíamos dicho. Ahora, para los colores existe una paleta de colores. Les puse acá en el PDF les puse esta dirección donde existe un PDF chévere donde pueden consultar los colores a través de códigos o de nombres. Ahora, una de las cosas que suele presentarse varias veces es cómo hago que este título a veces no me alcanza el título, si no me alcanza en una sola línea, entonces tengo que hacerlo en dos. Para poder hacer eso hago un \n. Entonces elegidos y etiquetas deberá aparecer, si yo corro nuevamente esto, en la segunda línea, fíjense. Entonces \n es como un enter. Bien, boxplot. Hagamos un boxplot. Ya. Un boxplot, primero, ¿qué es un boxplot? Es una gráfica de caja y bigotes. Y después refleja gráficamente el resumen estadístico. Básicamente lo que nos deja mirar gráficamente es el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil, el máximo y algunos outliers.
Para este ejemplo vamos a usar la variable pnb-pc que estaba en los datos del primer módulo, ¿sí? En un archivo que se llama mundo csv. Entonces, seteo aquí en el seteo la dirección en 85 e importo los datos del mundo. Hago un attach para poder acceder directo al nombre de la variable y, bueno, aquí un paréntesis. Como les decía, la variable par me sirve para un montón de cosas, pero en particular yo en este caso voy a usarla para poder usar, si ustedes dicen, si ustedes lo ven acá, dice mfrow. Entonces lo que yo quiero es que me genere una especie de matriz que tiene una fila y dos columnas, ¿sí? Para que así se desplieguen los gráficos. Está aquí haciendo un boxplot de la variable con el título directo, que es el que está acá. Y luego quiero un boxplot de la variable, del logaritmo de la variable, ¿sí? Yo puedo hacer manipulaciones o algunas operaciones dentro del boxplot y que me ponga el título. Hacemos un zoom, fíjense en algo. Aquí, ¿qué está pasando? Si es que hago el boxplot directo, aquí me refleja los outliers y que existen bastantes outliers. En general no es tan legible este gráfico. Aplicando el logaritmo, yo tengo una versión mucho más legible de la información. El PNBPC es del Producto Nacional Bruto per cápita, entonces hay bastante disparidad, el rango de esa variable es bastante amplio, entonces es la transformación logarítmica, pues me ayuda a visualizar de mejor manera el boxplot. Bien, vuelvo a poner que me despliegue los datos como 1, 1, ¿sí? Para poder generar ahora, ¿qué cosa que voy a generar ahora? Voy a generar, por ejemplo, aquí varios boxplot a la vez, ¿sí? Entonces genero boxplot, ¿sí? Quiero el boxplot, el logaritmo quiero el boxplot o el gráfico de caja y bigote de esta variable, del logaritmo de esta variable, partido por regiones, ¿sí? Y color, ¿qué color? Usando la funcioncita rainbow, que son 5 regiones de las que tenía la base mundo. Si quieren cerciorarse de eso, pueden hacer un table de región. Y aquí nos da las 5 regiones y el número de países por región. Entonces, yo tengo esto y me da los 5 colores diferentes, ¿sí? Pero pues probablemente yo necesite que acá me diga qué región es la 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, voy primero a crear un factor. Recuerdan que vimos en el primer video que puedo crear un objeto que se llama factor, que es pues creo un objeto que es un factor a partir de región, ¿sí? Porque región, que tiene de información, como información tiene valores 1, 2, 3, 4, 5. Y a esos valores yo les voy a poner etiquetas, ¿sí? Creadas como un factor. Entonces corro esto. Entonces, ¿qué hizo? Al valor 1 es África, 1 ahora es África, 2 es América, 3 es Asia, 4 Europa y 5 Oceanía. Y pues voy a generar el boxplot de la variable, ahora partida ya no por región, sino por f región, que es este factor que tiene colores, que tiene, perdón, los nombres. Entonces corro. Y ahora tengo varios boxplot con etiquetas y con sus respectivos nombres, ¿sí? Entonces aquí yo puedo ver que, por ejemplo, en promedio África tiene un menor PIB per cápita que América, según este boxplot, por decirlo. Quizás entre América y Asia no es tan legible, sí que haya diferencias en los promedios, y así puedo seguir haciendo interpretaciones. Recuerden que la variable x es la que habíamos creado anteriormente, y pues para un bar plot es simplemente un gráfico de barras de los valores, ¿no? Hace rato hicimos una línea, recuerdo.
Ahora juguemos un poco con las opciones, ¿sí? Fíjense aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando un plot de XY, le pongo gráficas en R, el XLAF, que es la etiqueta del eje X, se va a llamar eje X, la etiqueta del eje Y, perdón que no sea un nombre tan, no sé, tan pensado, digamos. El color le vamos a poner blue, y el tipo va a ser escalera, ese les había dicho que es de escalera, y un subtítulo que diga Ecuador. Bien, generamos gráficas en R, tenemos los títulos en los ejes y aparte un subtítulo, y el tipo de gráfico es de azul en escalera. Bien, como les había mencionado, las gráficas de bajo nivel en cambio me sirven para agregarle detalles al gráfico, como puntos, ¿sí? Líneas, segmentos de recta, y A-B-line es para generar, puede ser una recta vertical, horizontal, o puedo pasarle como argumentos la pendiente y el intercepto. Veamos algún ejemplo aquí. En este gráfico que ya creamos, voy a generar un punto en las coordenadas para X 12,34, o sea, 12, y va a estar más o menos por aquí. Y va a ser un punto. ¿Sí? Efectivamente aparece acá un punto en las coordenadas 12,34. Ahora, con estos points, aquí con arrows, en cambio, ¿yo qué le doy? Le doy el valor inicial, 12,34, y el final, digamos, 16,38. Va a estar el final 16,38 por acá. Y eso va a ser una flecha. Ajá. Yo pude haberle puesto también un color a esta flecha, ¿verdad? ¿Qué tal un color en rojo? Y me genera la flechita con color rojo. Seguimos con gráficas de bajo nivel. Entonces, para poder aplicar una gráfica de alto nivel, o sea, funciones gráficas de alto nivel, obviamente primero tengo que generar el gráfico principal. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso hice que me genere el gráfico de XY como tipo histograma o en líneas verticales, y y simplemente esta es la función gráfica de alto nivel, es de esta porque generó per se el gráfico. Pero yo quiero agregarle puntos con qué coordenadas, con las coordenadas X, Y. Fíjense, me pone los puntos sobre estas líneas. ¿Sí? Perfecto. Ahora genero un gráfico de barras de X y quiero agregarle una línea. Digamos que yo necesito una línea que parte en 0 y termina en 2,10. Sí, efectivamente, fíjense. Genera esta línea. Ahora yo quiero que también me dé una recta. Esta recta va a estar en color azul, pero ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que el intercepto es 4, ¿sí? Y la pendiente es 2. Pues doy intercepto y pendiente. Bien. Ahora, también tenemos una función gráfica muy importante que es la función curve. Esta función curve me sirve para evaluar una función, para graficar ya una función. En el plot, por ejemplo, yo le pasaba las coordenadas. Por ejemplo, en MATLAB yo tengo también para pasar las coordenadas. Yo genero coordenadas en X y luego coordenadas en Y para hacer determinada gráfica. En R también se puede hacer de esa manera, pero una forma más interesante, por decirlo así, es usando esta función curve, ¿sí? Entonces, curve, ¿qué hace? Voy a cortarle un poco esto un rato. ¿Qué hace curve? A curve yo le tengo que pasar la función, es decir, x cubo menos 3 por x, y quiero que esta función la grafique desde menos 2 en x hasta 2 en y. Corro esto y fíjense, me genera la función x cubo menos 3x entre menos 2 y 2. Voy a dejarle las opciones que les puse acá para que tenga título y un color. ¿Sí? Perfecto. Ahora,
Ya les había explicado esto de los parámetros gráficos, en este caso en particular Ahora que me generé ahí mismo, vuelvo al inicial. Eh, no, en el ejercicio luego veamos. Bien. Sí, siempre es importante, recuerden que ya irse grabando la estructura básica de un comando. Siempre las funciones van a tener varias opciones y dependiendo de la complejidad, suelen haber muchísimas opciones de una función, pero sin embargo las funciones siempre tienen una estructura básica. Digamos, en curve yo tengo la función desde y hasta. Por ejemplo, en plot yo tengo x, y. En bar plot yo tengo x, lo que tiene que ir. O sea, al menos eso necesito para graficar la función. Y las funciones, las opciones, pues podría ayudarme en el help o según las necesidades ya irme adaptando a las opciones o conociendo de memoria las opciones de una determinada función. Bien, hagamos un ejemplito, un ejercicio. Dice, vamos a importar los datos women y vamos a colocar la altura como etiqueta en el eje X y en el Y vamos a poner peso. Como título vamos a poner valores promedio de la altura y peso y un subtítulo que diga mujeres de 30 a 39 años. Entonces recuerden que les había explicado en el video anterior también al final que para poder ver los datos ponemos data, es la función data y women. Entonces acá ya se va a crear data women. Aquí tenemos son 15 observaciones y 2 variables. ¿Sí? Veamos los nombres. Nombres de women. Tengo la altura y el peso. ¿Sí? Tengo la primera columna será la altura entonces de esta base de datos y la segunda columna es el peso. Veamos un str de women. Para ir viendo, fíjense, str me dice la estructura de women, de este objeto women. ¿Qué es este objeto? Es un data frame que tiene 15 observaciones y 2 variables. ¿Sí? La altura y el peso son numéricas, eso es lo que me está diciendo este structure. Ahora, pero yo quiero hacer un gráfico. Miren, yo podría hacer simplemente, como les decía, al menos yo lo que necesito son los datos. Entonces podría hacer un plot de women. Y ya, me genera la altura en X y el peso en Y. Pero yo quisiera ponerle más opciones, ¿sí o no? Entonces pongo el título, pongo el subtítulo, la altura y el peso, la altura para X y el peso en Y. Y así ya se genera el gráfico. Otro ejemplo que podemos hacer es superponer dos gráficos. ¿Sí? Vamos a hacer la función coseno de 3x que está entre 0 y 3 en color azul y luego la función seno de 2x en color rojo en el mismo rango, en el mismo dominio de 0 a 3. Bien, entonces para eso ¿qué hago? Como les había dicho, les paso la función, digo que quiero desde 0 hasta 3 y le pongo el nombre, el color, ¿sí? El nombre del color. Perfecto. He generado esta parte de la función coseno por 3x en este rango. Ahora le quiero agregar la otra gráfica. Fíjense, si yo no pusiera esta opción, ¿sí? Lo que hace es, corro esta sin la opción, me hace es generar un nuevo curve, un nuevo gráfico, pero no le agregó a la anterior, no le superpuso. Entonces yo necesito para que se superpongan poner a true. Y de esa manera al correr los dos se superpone. Esto también es importante en algunas ocasiones. Bien, empecemos ahora con bucles. Una ventaja de R comparado con otros programas estadísticos, con menús y botones, es la posibilidad de programar de una manera muy sencilla una serie de análisis que pueden ejecutar de manera sucesiva o recursiva o usando bucles, loops. ¿Ok? Entonces,
A diferencia de que sé de SPSS, Stata, que no es tan directo, sino uno se acostumbra a manejar menús. Entonces, por ejemplo, vamos a definir un vector con 50.000 unidades, componentes, elementos y calculemos el cuadrado de cada componente. Primero usando las propiedades de R y luego vamos a usar un ciclo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo haríamos con lo que hemos aprendido hasta ahora? Crearía yo un valor de 1 a 50.000. Luego lo elevo al cuadrado. Entonces, y que va a tener son los valores elevados al cuadrado. Fíjense, no me imprime todo, pero pues es de los valores del 1 al 50.000 y cada uno elevado al cuadrado. Ahora, vamos a hacer esta misma operación, pero usando un loop. Aquí, primero para usar un bucle, siempre tengo que inicializarlo. ¿Sí? Tengo que inicializar la variable. En este caso, inicializo z igual a 0. Vamos a ver un poquito más detenidamente luego del null y el NA, por ejemplo. Pude haber puesto también aquí null o 0, da igual. Entonces, ¿qué le digo aquí? Digo, para y el contador i que está del 1 al 50.000, quiero que los elementos i de z correspondan o sean igual a los elementos i de x elevado al cuadrado. Entonces, fíjense, corro. Y aquí se está demorando un poco, ¿sí? Esto significa que está procesando la información. Cuando deje de estar el color rojo, quiere decir que se acabó de procesar. Esperemos un momento. Entonces Z va a contener la misma información de Y, ¿sí? Z va a contener la misma información de Y, ¿sí? Exactamente lo mismo. La diferencia es que en este caso yo usé un for, ¿sí? Y como vimos, este se demora más tiempo, por eso es que lo usé hasta el 50.000. Con números pequeños es casi imperceptible la diferencia, pero el mensaje aquí es que los for, los bucles se utilizan exclusivamente cuando yo no tengo, digamos, funciones directas que me permiten hacer las cosas o para personalizar alguna cosa en particular. ¿Sí? No necesariamente los bucles me ahorran tiempo de procesamiento. Siempre la sintaxis, pues, o sea, la forma en cómo uso un for es, tengo los i, los valores que voy a recorrer o el vector que voy a recorrer y las instrucciones dentro de llaves. Por ejemplo, yo quiero que voy a recorrer la posición i en este vector, o sea, dentro de 3, 2, 9 y 6. ¿Y qué es lo que quiero? O sea, este es el contador, este es el vector que voy a recorrer y esto es lo que voy a imprimir, o sea, el valor i al cuadrado. Entonces fíjense, recorrió cuando i igual a 1, o sea, la posición 1 al cuadrado, 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4, 9 al cuadrado 81 y 3 al cuadrado 36. Entonces recorrimos eso. Ahora, también yo puedo recorrer, como habrán visto, bueno, aquí en este ejemplo de acá del medio de transporte, yo tengo como elementos, como el vector, tengo estos nombres, los medios de transporte, por carro, por camión, metro y moto. Entonces, el contador no tiene por qué ser i, ¿ok? El contador simplemente es una palabra que me ayuda a poder recorrer este vector. Digo, para vehículo dentro de medios de transporte, quiero que imprimas vehículo. O sea, el contador es lo que voy imprimiendo, la posición del contador. Entonces voy a imprimir carro, camión, metro y otro. ¿Sí? Así mismo recuerden, yo puedo indexar. Quiero irme al transporte número 4 si es que me va a reportar moto. Para seguirnos involucrando dentro de esto de los bucles, recuerden, aquí dentro de los i-valores es cualquier objeto, ¿no? Puede ser un vector, una matriz, una lista, o sea, lo que recorre el contador puede ser cualquiera de estos objetos.
Ahora, ¿dónde estamos? Acá. Ya, un ejemplo para usar bucles. Podemos, digamos, usar la suma de, yo creo primero una matriz, ¿sí? Vamos a crear una matriz A. Creo la matriz A. La matriz A, ¿qué es? Es una matriz que tiene dos elementos. Estos dos elementos están repartidos en 4 filas y 3 columnas, como ustedes pueden ver acá, 4 filas y 3 columnas. Entonces yo lo que quiero, ¿qué quiero hacer? Quiero sumar las filas, o sea, quiero sumar esta fila y me tiene que dar acá un resultado. Luego esta fila me tiene que dar acá otro resultado. Digamos, voy a copiar estos valores, ¿ya? Para que se vea. Yo quiero la suma de esos valores. Vean, como esto es un vector, lo que le estoy pasando a la suma, tengo que separarlo así. Entonces la suma de la primera fila es menos 0.3084, en este caso. Voy a poner aquí la primera fila es igual a este valor de aquí. Ya hemos comprobado haciendo manualmente esta suma. Pero yo lo que quiero es que me genere un vector donde esté donde esté todos los valores, o sea, tanto la suma de esta, de la de esta, de la de esta fila y la de la cuarta fila. Entonces, ¿qué hago primero? Inicializo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Repitiendo, o sea, si ustedes se fijan, voy a repetir el valor 3, 0, perdón, 3 veces. Bueno, aquí debe haberlo repetido 4 veces para que tengan los valores, ¿no? Entonces, repito 4 veces el tot, ¿sí? Para tener 4 ceros primero. Entonces luego digo, quiero que recorras el contador del 1 al 4, pero ¿con qué lógica? Fíjense. Aquí está lo importante. Quiero que recorras, por ejemplo, si i es igual a 1, digamos. Entonces la instrucción que está dentro me dice 1, ¿qué es esto? Me dio toda la fila 1. Si i es igual a 2, me da toda la fila 2. Y así hasta la 4. Entonces me va a generar los valores i, o sea, tiene que recorrer esta matriz, va a recorrer esta fila hasta la 4. Entonces me recorre del 1 al 4 y me imprime, o sea, o me suma toda esa fila. Ese valor de la suma de la fila se va a guardar dentro de el tot. Por esa razón coincide, si se fijan, el primer valor que habíamos sumado manualmente coincide con el que ya anotamos. Así yo generé, mediante un for, la suma de las filas. Otra aplicación, por ejemplo, podría ser un pequeño ejemplo de Monte Carlo para generar los valores de los betas, ¿sí? O a partir de valores betas, generar intervalos de confianza a través de simulaciones de Monte Carlo. A ver, ¿qué tengo yo de entrada en Monte Carlo? Yo de entrada tengo los valores X que observo, ¿sí? Que son estos de acá. Vamos acá, de pronto se ve un poco mejor acá. Estamos, Monte Carlo. ¿Qué es lo que tengo yo como entrada dentro de una simulación de Monte Carlo? Tengo los valores que observo, en este caso X, ¿sí? X es un vector que tiene 10 valores. ¿Cuáles valores? Estos de aquí. Y voy a generar un vector que es nulo, que tiene 2 componentes y está nulo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? A mí yo me voy a plantear una función que tiene 25 como intercepto y tiene el coeficiente que es 0.5. Multiplico estos valores por el vector X que observo y le sumo un error. ¿Qué error?
El error lo genero a través de la función rnorm, que me genera números aleatorios con distribución normal, 10 números aleatorios con distribución normal, con media 0 y desviación estándar 4, es decir, varianza 16. Una vez que yo genero esto, estos valores se van a almacenar dentro de betas, o sea, dentro de este objeto llamado betas que lo inicialicé. Pero ¿qué valores se van a guardar? Se van a guardar en cada iteración se va a guardar los coeficientes de la regresión que corre entre esta y creada y esta x observada. Es decir, en cada iteración lo que está cambiando, lo que estoy creando son valores de y, porque x siempre es constante. Y obtengo los coeficientes de esa regresión. ¿Cuál es el objetivo? Aquí corro todo esto y lo que estoy creando son coeficientes, un montón de coeficientes. Por ejemplo, la idea es que este es el coeficiente que a mí me dicen que es. Saco el promedio, la columna 1 es el promedio del coeficiente del intercepto. Me dicen que este intercepto es el de la columna 1 y fíjense, ¿sí? Perfectamente, casi coincide. El promedio de la columna 2 me tiene que coincidir con el del modelo, que es 0.5 y aquí está 0.51. ¿Para qué me sirve esta simulación de Monte Carlo? Una de las opciones, una de las aplicaciones es para generar intervalos de confianza. Por ejemplo, aquí estoy en este histograma, yo podría generar intervalos de confianza para la media para el coeficiente, pues. Lo mismo para donde está más concentración es en 25, pero aquí yo puedo generar intervalos de confianza a través de simulaciones de Monte Carlo de estos parámetros, de esos coeficientes. Otra forma, digamos, otro bucle es el bucle while, ¿sí? ¿Cuál es la estructura? Primero les explico la estructura de un while. ¿Qué hace un while? Yo simplemente lo que tengo aquí un while lo que hace es evalúa esta sentencia de aquí, y mientras esto sea cierto, mientras no se rompa que esto sea cierto, esto se sigue ejecutando una y otra vez, ¿sí? Ahora, en particular, ¿de qué es este ejemplo? Esta es la generación de la sucesión. Falta ortografía, es la sucesión de Fibonacci. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Por ejemplo, yo quiero los números de Fibonacci hasta el 7. Bueno, primero lo que estoy haciendo es inicializar las cosas. Inicializo un número 7, inicializo el vector fif, ¿sí? Y luego inicializo 1, 1. Recuerden, sería 1, 1, 2, ¿sí? El siguiente sería 3. Entonces, el primer valor de Fibonacci de la secuencia es 1, el segundo es 2, o sea, esos dos valores ya están dados. Como Fibonacci lo que hace es sumar los dos valores anteriores, entonces el tercer valor tiene que ser igual a 2, o sea, 1 más 1. El siguiente valor tiene que ser 1 más 2, o sea, debería ser 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago acá? Igual, el valor que tiene i es 3, porque ¿dónde voy a empezar? Voy a empezar en 3, porque ya los valores de la serie de Fibonacci 1 y 2 ya tengo dados. Entonces inicializo en 3. Este valor 3, o sea, yo lo que estoy diciendo es, mientras 3 sea menor que 7, menor o igual que 7, porque quiero encontrar el séptimo valor de Fibonacci, hasta el séptimo valor de Fibonacci, ¿qué quiero que pase mientras esto sea cierto? Quiero que el valor sea igual al valor anterior más el valor 2 veces anterior. Una vez que esto suceda, i es un contador, entonces como aquí empieza en 3, en la primera iteración es 3, a lo que entra en esta línea es 3. Pero para la siguiente yo necesito que pase al siguiente valor, o sea que sea 4. ¿Cómo hago eso? Que i ahora sea i igual i más 1. O sea, en la siguiente iteración va a ser 4.
en la siguiente va a ser 5, hasta que esto deje de ser cierto. Y ahí me reporte el FIF. Corramos esto. Y me da hasta el 7, miren. Fibonacci 1, 1, 2. Entonces estos dos me dan la suma de 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. 3 más 5, 8. ¿Sí? Y así yo puedo generar. Por ejemplo, aquí simplemente entonces tendría que cambiar este 9, 7, digamos, por 10. Yo quiero saber cuál es el décimo valor de la serie de Fibonacci, de la asociación de Fibonacci. Entonces aquí me da el valor de 55, sí, del 10. Y así yo puedo generar la asociación de Fibonacci con este pequeño while. Una forma interesante, no necesariamente más eficiente, de hacer algún código de programación más elegante es usar la familia apply. En un próximo video profundizaré un poquito más en esto de los apply, pero en general la familia apply está compuesta por sapply, tapply, lapply y el más general de todos, que es apply. ¿Okay? Me sirve para hacer operaciones más sencillas. ¿Sí? Creo que se va a ejemplificar en un ejemplo, pero la estructura básica de la función es que yo tengo apply, paréntesis, x, que es un objeto, margin y fun. Margin, ¿qué significa? Margin puede obtener dos valores, 1 o el valor 2. 1 significa por filas, 2 por columnas, o también ambas, como un vector C1, 2. Y fun es la función, por ejemplo, que yo tengo una matriz, ¿sí? Yo tengo una matriz, recuerden que teníamos de acá la matriz A, que habíamos hecho la suma de filas, ¿sí? Miren, una opción, tot tiene aquí la suma de las filas de la matriz A. Usando apply, habría podido hacerlo más ágilmente. Por ejemplo, quiero que aplique sobre A. ¿Qué quiero que aplique sobre A? Sobre las filas de A, que significa 1, quiero que aplique la operación suma. Entonces me tiene que dar exactamente lo mismo que tiene tot, fíjense, y me da exactamente lo mismo que tiene tot. O sea, en una sola línea estoy ahorrándome este for a través del apply. Entonces este apply es poderoso, la familia de los apply es muy muy útil si nos tomamos un tiempito para comprenderlo. Veamos el ejemplo que está acá. Estoy generando un vector x con valores aleatorios, 1000 valores aleatorios, que tienen media menos 5 y desviación estándar 0.1, media 5 y desviación estándar 2. X, Y. Genero una base de X mayúscula que tiene los valores de X, Y. Y yo quiero de esta matriz hacer por columna sacar la media. Fíjense, la media debe ser en la primera columna debe ser parecido a menos 5. Y en la segunda columna debe ser parecido a 5. ¿Sí? Fíjense, menos 5 y parecido a 5 positivo. Asimismo, las desviaciones estándar tienen que ser parecidas a las que le metí como información para la generación de números aleatorios, 0.1 y casi 2. Efectivamente estoy realizando estas operaciones adecuadamente. Por ejemplo, aquí tengo una matriz, ¿sí? Esta matriz MA, estoy creando una matriz, y aquí, digamos que yo quiero tener lo que está acá, ¿no? Quiero un apply de MA por filas y a eso le aplico la suma. Fíjense, la suma por filas, debido a que NA tiene este valor perdido aquí, no me está realizando la suma de esta fila de acá. Entonces yo tengo que especificarle aquí. Significa na.remove igual true o T mayúscula nada más. Para que no le tome en cuenta ese valor. Entonces la suma de aquí va a ser 12. Y efectivamente es 12. Pero yo tuve que haberle agregado este valor na.remove. Bien, aquí tenemos un ejercicio
que es lo que es básicamente, te voy a dejar corrido, espero que ustedes le chequen un poco más a detenimiento, pero lo que hago es generar valores de X y Y en coordenadas rectangulares para un gráfico, para un círculo. Bueno, aquí no se ve tan círculo, pero pues es un círculo. Eh, bien, están distribuidos uniformemente sobre el perímetro. Bien, para terminar, voy a crear una pequeña función. Vamos a crear, bueno, vamos a chequear cómo está creada esta función para encontrar los números impares. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cómo voy a hacer esto? Primero, tengo que usar un operador que se llama el operador del módulo. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo, digamos, 6 módulo 2, 0. ¿Sí? 6 es un número par, entonces la operación módulo es la división entera, me arroja el resto del cociente. Entonces, debido a que el módulo de 6, módulo 2 es 0, eso quiere decir que 6 es un valor par. Pero por ejemplo, si yo tengo 7 módulo 2, me da 1. Eso quiere decir que cuando tengo 1, por ejemplo, 11 módulo 2, igual me va a dar 1. Si es que me da 1, cuando hago módulo 2, si es que me da 1, eso quiere decir que es un valor impar. Entonces, fíjense, aquí estoy usando también una sentencia if. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Miren, estoy creando una función. ¿Qué hace primero? Primero, como para usar en cualquier bucle, creo el contador, inicializo el contador, k igual a 0. Entonces digo, para n dentro del vector x, quiero que n módulo 2, si es que n módulo 2 es igual a 1, entonces, ¿qué es lo que sucede? Quiero que me devuelva k. ¿Ok? Y si es que no, y a la vez, pero ¿cuándo me va a devolver k? Me va a devolver k una vez que me haya contado, o sea, cuenta el número de valores impares, ¿sí? O sea, checa el valor, por ejemplo, en este caso 1. Si es que mira que 1 es impar, ya, aumenta el contador de k. Si es que mira que el siguiente es impar, aumenta el contador. Si es que no es par, entonces el contador no aumenta. Solo el contador aumenta cuando el valor es impar. Y al final me retorna el valor de k. Entonces creamos la función y vemos qué pasa con esta función oddCount. Ya, por ejemplo, digamos que aquí yo tengo un 2. Fíjense, aquí ¿qué hizo? Cogió el valor de 1, vio que es impar y lo contó. Contó ese valor porque es impar. Fue al siguiente, vio que este valor es par, entonces como no cumple, no lo tomó en cuenta. No lo tomó en cuenta para aumentar el contador. Luego pasó al siguiente y vio que 5 sí es impar, entonces ahí sí aumentó el contador. Por eso es que cuando yo le cambio acá, me da solo 2 valores impares, mientras que en el inicial tenía 3 valores impares. Listo, espero que les sirva este video. Les voy a dejar la información del PDF y del código de programación acá en el link de abajo. ¿Ok? Entonces hasta una próxima oportunidad. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud en particular, pueden escribirme acá también algún comentario para poder ayudarles. Un abrazo a todos, hasta la próxima.